Usuarios de República, tenemos una visita de lujo. O'Brien Rivera, ex miembro fundador de Contacto, CTO, Mamboteros, y además ahora está de manager de un nuevo proyecto que nos va a contar, se llama C4, me parece. C4 se llama, sí. Y pues esta es una entrevista demasiado emocionante para mí porque los 90 esa década fue una década musical de descubrimientos aquí en Guatemala. Ustedes fueron una especie de parteaguas, voy a decir, en la música hip hop de ese momento. Sí, yo creo que tuvimos la culpa a los que no les gusta el hip hop, nosotros fuimos los que tuvimos la culpa, perdón, pero hay otros a los que sí les gustó. Solo voy a compartir aquí para que también se pueda ver en mi Facebook, porque así lo vemos todos. Pues ahí estamos. Ya saben, si tienen alguna pregunta, pues solo es de mandarla, ¿no? Entonces vamos a... La primera pregunta es, ¿ya tumbaste la casa? Hace unos cuantos años, ahorita ya la estoy reconstruyendo porque no quedó de otra. No, sí, ya la verdad de que yo te comentaba fuera de la entrevista de que fue el primer tema que se lanzó, si no estoy mal, en enero del 97. Ya, 97. Ya hace, ¿qué? 20 años. 20 años, cabales. 20 años tiene Tumba la casa, sí, y nosotros habíamos empezado 6 años antes. Lo que pasa es de que fue cuando la gente no sabía qué era lo que estábamos haciendo. Estábamos a tocar puertas y ver qué se hacía. Nosotros empezamos en la época en que empezó Gerardo, Vico, sí, Melo Menéis, que eran como los primeros y que eran extranjeros. Aquí en Guatemala ni se veía eso. No fuimos los primeros, yo sí te sé decir que habíamos como unos 4 o 5 grupos que estábamos ahí tratando de salir. Nos topábamos en algunos eventos y todo, pero yo creo que la gente no había recibido ni siquiera la música urbana de fuera, mucho menos de aquí de Guatemala. Entonces sí fue así como que se empezó, pasamos 6 años tocando puertas. Yo empecé a los 14 años, hasta que tenía 19 fue que nos logramos meter, digamos, y fue porque cabal pues empezó un grupo que se llamaba Inercia, no sé si te recordás. Empezó este grupo. Yo no había nacido, pero me han hablado. Empezó este grupo que empezó a sonar ahí todo el rollo, y entonces pues como que la competencia de ellos dijeron, bueno, hagamos algo similar, y ahí fue donde nos audicionaron y no nos parecíamos en nada nosotros con ellos, pero al final dijeron, bueno, agarramos a estos chavos, bailan bien, y al final pues fue así como empezó. Y en ese entonces, yo te comentaba, se acostumbraba que grupos ochenteros, los que pegaron fuerte, eran Rana. Esto quizá no... Me habían encargado de escribirle una canción a Tormenta Band, porque las primeras 3 canciones que yo había escrito y que habíamos lanzado con Contacto habían funcionado. Entonces te convertiste en letrista de otras bandas guatemaltecas. Exacto, y como estábamos en la misma como empresa, digamos, entonces el dueño de Tormenta Band era el mismo que nos manejaba a nosotros. Entonces él me pidió que les escribiera a ellos un tema. Les escribí Señorita Linda, pero ya cuando hicimos el arreglo me gustó mucho y entonces no se las quería dar mucho que digamos, ¿no? Claro. Entonces les dije, miren, les propongo esto, o sea, grabémosla los 2 grupos y la lanzamos, los 2, y entonces así fue. Solo como... que ellos con otro ritmo, recuerdo. No, de hecho era la misma versión, porque era así como Tormenta Band, con todo, era como un feat en ese entonces, y entonces también fue uno de los éxitos que tuvimos, gracias a Dios, del primer disco. El primer disco tenía 13 temas, de los 13 pegaron 8. Y fueron 8 sencillos. 8 sencillos, ajá, antes de que lanzáramos el segundo, que el segundo fue medio fiasco, porque ahí fue donde empezamos a tambalear, porque dejamos la compañía en la que estábamos. Esto tiene que ver con lo que me mencionabas nosotros teníamos una apreciación acá en República que creíamos de que la diferencia entre Contacto y CTO respondía a un fenómeno de la época. Sí, pues cuando, por ejemplo, Onda Vaselina se volvió B7, ajá, o Menudo se volvió MDO, creo que era como lo que estaba también como en el rollo. Pero fue en ese momento el que estás hablando ahora cuando decís que dejaron esa... Sí, más o menos, pero la verdad que nosotros, de hecho, en la época antes de que sonáramos en la radio, nosotros nos juntábamos a ensayar en la casa de Tito, que era uno de los integrantes de Contacto, y había un poste de luz enfrente de su casa, y ahí habíamos hecho un tablero de básquetbol, porque después de ensayar salíamos a jugar básquet, y en el tablero nosotros le habíamos hecho un graffiti que decía CTO, o sea, era como, porque no cabía en el tablero Contacto y lo queríamos hacer bonito, le habíamos puesto CTO. Entonces, increíble, ¿no? Pero fue algo que repercutió años después, y que cuando decidimos salirnos de la compañía y ellos nos dijeron, bueno, pero si se van nosotros nos quedamos con el nombre porque ya lo registramos y nosotros ni sabíamos,
pues ahí fue donde dijimos, bueno, entonces usamos CTO, que era lo que, como que sí estábamos como medio acostumbrados a llamarnos así para no sentir tan raro después de haber sido contacto por más de 9 años. Bueno, y ahora cuando pues, en YouTube se pueden encontrar los videos de esa época, ¿no? ¿Regresás a esos momentos, ves esos videoclips y recordás qué es lo que ves? Decís, mejor hubiéramos hecho tal cosa en el tema de la producción o el peinado, o qué seco estaba yo. Fíjate Porque que eso te iba a decir, yo ya casi no los miro, no me gusta verlos, digo, a la madre, o sea, no puedo creer que yo estaba tan flaco y sí, yo casi no los veo, la verdad. Casi no los veo y no porque me dé vergüenza, porque no, es parte de lo que me enorgullece, porque ahí arranqué y todo el rollo, pero sí, casi no los veo, casi... Y ahora, hablábamos también del mercado de la nostalgia, ¿no? Uno pensará de que pues, en Estados Unidos los guatemaltecos que viven allá, pues los llaman para hacer giras. ¿Cómo es ese fenómeno? ¿Ustedes también reciben ese beneficio del mercado de la nostalgia? Sí, yo creo que de hecho los grupos que más trabajan en Estados Unidos son los grupos que ya, entre comillas, pasamos de nuestra época, ¿no? O sea, yo ahorita estoy con Mamboteros y es otro rollo y gracias a Dios sigo teniendo trabajo. Pero yo creo que también con Mamboteros, aquí en Guatemala incluso, mucha gente me contrata por la nostalgia de Contacto. Entonces, en mi show de Mamboteros, digamos, yo canto las 4 canciones que más me pegaron con Contacto, ¿verdad? Que fueron Tumba la Casa, Manos Arriba, Señorita Linda y Nadie Nos Detiene. Entonces, sí, siempre las canto dentro del show de Mamboteros. Meto canciones de Mamboteros, algunos covers y canciones de Contacto. Entonces, en Estados Unidos se da el doble eso, ¿verdad? O sea, muchas veces nos llevan porque hay mucha gente que vivió en los 90s aquí en Guatemala, pero se tuvo que ir para Estados Unidos y extrañan como lo que dejaron en su momento aquí en Guatemala. Entonces, cuando llegamos allá hemos hecho giras que han tenido mucho éxito. Les comentaba también fuera de la entrevista de que la gira tal vez más exitosa fue hace 2 años con los Internacionales Conejos y sí, recorrimos 21 estados de Estados Unidos, fueron 7 semanas, en casi todos lados estaba lleno, o sea, sí fue muy satisfactorio. Eso sí, o sea, estaba lleno de puros guatemaltecos, era full Guatemala y sí, muy bien, había lugares grandes, lugares pequeños, como todo. Entonces, pero sí. En otras ocasiones con otros músicos que he entrevistado, siempre en el tema de la cultura, ¿no? Que han vivido este tipo de situación, me mencionan de que el guatemalteco que llega a estos conciertos se acercan y se confiesan casi que con ellos, ¿no? Recuerdan cómo era Guatemala, incluso se ponen a llorar. Eso ocurre con ustedes también, o sea, hay alguien que se acerca y te cuenta que te vio en vivo, que te vio en alguna teletón. Sí, siempre pasa. De hecho, aquí en Guatemala también pasa. Pero sí, como te decía, en Estados Unidos como que se crece eso porque hay mucho el sentimiento de extrañar el país. Muchos de ellos, recordemos que también no están tal vez legalmente en el país y entonces eso implica que no pueden viajar de vuelta a Guatemala y no pueden visitar de vez en cuando porque si se vienen ya no se pueden regresar. Entonces es la gente a la que le toca bien duro porque tal vez dejaron familia, porque dejaron sus amigos, su tierra, sus costumbres, muchas cosas y la verdad es muy difícil. A mí me tocó en el año 2002 emigrar con CTO porque queríamos como hacer algo internacional, algo fuerte. Tuvimos la oportunidad de estar en varios medios grandes latinos en Estados Unidos, las 2 cadenas más grandes, digamos. Univisión, Telemundo, estuvimos en un programa que se llamaba Caliente, estuvimos en entrevistas, incluso como cuando Dios pone las piezas, ¿verdad? Andábamos caminando en el Paseo de las Estrellas de Los Ángeles, turisteando. Andábamos caminando y de repente nos ofrecieron entradas para ir a ver un show que se llamaba The Wayne Brady Show, que era de la cadena ABC, que es de Estados Unidos. Fuimos, pero como acabamos de salir de un evento, íbamos como vestidos como boy band, ¿verdad? Así como nos vestíamos nosotros. Entonces, estando en la cola, se nos acerca alguien y nos dice, ustedes se parecen una boy band, pero en inglés. Y yo le digo, no, sí, somos una boy band de Guatemala. Y medio le conté. Como que le pareció interesante, nos entró por otro lado y nos entró hasta enfrente. Entonces, en el momento en que habían como espacios entre que volvían las cámaras y todo, porque el programa era en vivo, entonces había como un animador y se ponía a animar al público para que cuando la cámara ingresara la gente estuviera prendida y todo. Entonces en medio de eso llega y nos dice, miren, pueden cantar algo, que no sé qué, que miren, aquí tenemos una boy band de Guatemala, pero fuera de cámara, obviamente, sí, pero... Entonces nos pusieron a cantar... Pero igual las probabilidades de que eso suceda. Claro, nos pusieron a cantar algo a capela
lo cantamos y todo, y la gente aplaudiendo, y cuando terminamos, seguimos ahí. Cuando me hicieron así, cuando me volteo, era el presentador del programa, Wayne Brady, se había subido a las gradas y me había llegado a hablar, y me dice, mira, me parece interesante lo que ustedes están haciendo, pueden venir al show de mañana, y les doy 1 minuto al aire. Y nosotros así como en la cadena ABC, pues, o sea, y nosotros sí, va, por supuesto. Órale. Y llegamos y nos dieron chance de cantar Manos Arriba, que era una de nuestras canciones, por 1 minuto. O sea, la tuvimos que cortar y todo, y con los músicos de ahí del programa y todo, ensayamos y toda la onda. Alucinante. Y la verdad, nadie había cantado en español en el programa, entonces para nosotros era como a la gran, o sea, de las cosas que te pasan porque te toca que te pasen. Y después de eso nos hablaron del Warner Channel para hacernos una entrevista también. Entonces hicimos una entrevista en inglés y todo el rollo. Cosas que tal vez la gente de aquí de Guate nunca se enteró, porque aparte de todo no existía como que el internet tan fuerte como está ahora. Sí, porque estamos hablando del periodo entre 98 y 2000. No, eso fue ya después, cuando ya éramos CTO, eso fue en el año 2002. Ah, 2002. Pero sí, sin embargo, lo que te digo, tal vez había internet en algunos cafés internet y gente que tenía antena o cosas así, no era como ahora, que es como el acceso es mucho más fácil. Yo creo que si hubiéramos tenido los medios que hay ahora, de repente hubiéramos pegado 10 veces más fuerte de lo que se pudo hacer. Pero entonces, y hablando del presente, decís que hubieran pegado más fuerte, pero entonces Guatemala no tiene boy band. Me hablabas de este nuevo proyecto que tenés como manager, pero realmente grupos como el de ustedes ya no hay ahora. Lo que pasa es que dejó de estar de moda. De hecho, cuando nosotros estábamos ahí con CTO tratando, nos decían eso, pero es que eso ya se terminó. O sea, por ejemplo, el rollo de Proyecto 1, de Ilegales, que eran como los contemporáneos con nosotros, ya había como empezado a bajar y estaba entrando el reggaetón, pero el reggaetón estaba entrando como underground, más que todo en el área de Nueva York. ¿Qué era el chombo en ese momento? Porque no, eso era reggae playero, eso todavía no era reggaetón, y eso sí fue en nuestra época. Pero nos propusieron grabar con un reggaetonero de Puerto Rico y nos dicen, miren, si se quieren meter en Nueva York, tienen que empezar por Puerto Rico. Entonces, tenemos que ir a Puerto Rico y allá hacer algo. O sea, sí nos habían puesto atención, sí nos querían meter porque el grupo había funcionado. Pero nos dijeron, tienen que grabar con un reggaetonero en Puerto Rico. Nosotros ni habíamos escuchado el término, de hecho no se manejaba reggaetón, se manejaba el término perreo. Y para nosotros era así como, perreo, ¿y eso qué es, va? Y entonces de repente nos dicen, miren, tienen que grabar con este chavo, y nos muestran la canción, y, o sea, malas palabras y cuanta cosa. Y nosotros no estábamos acostumbrados a hacer ese tipo de música, a pesar que era urbana. Yo trataba de no como ser una mala influencia hasta cierto punto, y nuestra imagen era como más o menos, y no quisimos. Y te cuento que ese chavo con el que nos estaban poniendo a grabar era Teo Calderón, pues, y si hubiéramos sabido que al rato, fue uno de los pioneros del género. De hecho es uno de los que está en el listado de los 10 más ricos del rollo del reggaetón. O sea, si nosotros hubiéramos sabido, hubiéramos grabado con él, pues, pero son cosas que pasan y malas decisiones que se toman. Ya no grabamos con Teo esa vez. El reggaetón empezó a pegar unos años después. El reggaetón reventó en el 2004 con La Gasolina y todo el rollo de Daddy Yankee, y que lanzaron el Más Flow 2, que fue el disco más vendido de reggaetón en ese entonces, y ahí salió Wisin y Yandel y Alexis y Fido y muchos que ya estaban, pero ahí reventaron. Entonces te podría decir que el año del despegue del reggaetón fue entre el 2004 y 2005, y nosotros estábamos hablando de eso en el 2002. O sea, el reggaetón era todavía así como un proto-reggaetón. Y era en Puerto Rico era algo que solo se veía como en los barrios, en las calles y todo, pero era lo que estaba dominando el mercado. Entonces nos habían dicho, lo más inteligente para meterlos a ustedes es que graben este tipo de música. Pero nosotros estábamos acostumbrados a hacer un tipo de música más bailable, más movido y más musical, a pesar de que nos criticaban mucho porque no tocábamos instrumentos y ciertas cosas, porque así son las boy bands. Nuestra música sí, todo estaba grabado totalmente en vivo. O sea, había saxofón, había trompetas, había congas, tambora, güira, bajo. O sea, sí tenían como una base de merengue en vivo. Entonces el reggaetón era más simple y era lo que todo el mundo critica, ¿no? Que son loops de computadora, y entonces a nosotros no mucho nos gustaba eso. De hecho, cuando yo hice el cambio de CTO a Mamboteros, fue precisamente por eso lo del nombre, porque se vino el reggaetón y entonces se les llamaba reggaetoneros, ¿verdad?
pero yo no estaba acostumbrado a eso. Entonces yo, las primeras canciones que hice con Mamboteros, yo les mezclé salsa, les mezclé merengue, y entonces era como un beat de reggaetón, pero con eso. Entonces yo dije, a la sección musical del merengue se le llama mambo, en nuestro medio, digamos, échate un mambo, y ese es como el puente musical, digamos. Entonces dijimos, bueno, entonces como nosotros le metemos mambo al reggaetón, no somos reggaetoneros, somos mamboteros. Claro. Entonces de ahí fue donde salió el nombre, y fue porque en una canción yo dije, doy gracias al cielo que me hizo mambotero, como quien dice, no soy como que de computadora, sino sí hago música. Claro. Y ahí se quedó el término, y entonces de ahí fuimos los mamboteros. Los mamboteros yo los inicié justo en el 2005, que fue cuando decidimos pues separar la banda de STO. Y va a haber reunión de contacto. Fíjate que hace como 1 año o 2 años habíamos planeado hacerlo. Ángel vive en Costa Rica, entonces era como un poco complicado, pero aquel había dicho que sí, quisiéramos por lo menos un evento, y que si hacíamos un evento por lo menos, pues que él se venía y que ensayáramos un poco y todo. Entonces empezamos los ensayos y todo, pero luego ya no nos pusimos de acuerdo con ciertas cositas. Ya llevábamos años de estar separados. Tito tiene su grupo que se llama La Saga, yo tengo mi grupo Los Mamboteros, Luis se dedica a otra cosa, Ángel se dedica a otra cosa. Entonces podrían hacer una super boy band. Ya no sería boy band, ya sería old band. Entonces sí, así como que pues dijimos, los 40 son los nuevos 20. Así dicen, pero es mentira, porque a mí cuando salgo de los conciertos ya me duele la espalda, entonces... Eso es algo que me llama la atención. En los 90 teníamos músicos que se ponían a bailar y cantaban al mismo tiempo, ¿no? O sea, tienen una capacidad pulmonar increíble. Ahora los músicos ya no logran hacer eso. ¿Por qué sucede eso? Si los ves así súper tonificados, uno pensaría que pueden. Fíjate que creo que fue cuestión de precisamente de imagen, y no es los músicos, porque si te pones a pensar, por ejemplo, en Chayanne, es alguien que todavía baila en sus shows y canta. Y se pinta el pelo. Y hace de todo. Pero, por ejemplo, creo que a lo que te referís es que, por ejemplo, los reggaetoneros no bailan, ellos están cantando y tienen a sus bailarines atrás y todo el rollo. Y si medio canta empiezan a jadear. Y yo creo que es porque el reggaetón se originó, digamos, en los barrios, entonces que era como rudo y era así como que, nosotros somos... Entonces, de hecho, hasta las imágenes, si vos te das cuenta, por ejemplo, nosotros con Contacto nos tomábamos fotos y todas las fotos eran... Cabal. Y en cambio ahora nos tomamos fotos y porque te metas conmigo. Ajá, porque es como la imagen que la música urbana quiso vender a partir del reggaetón. O sea, la música urbana te pide que seas agresivo, que seas como tosco, porque si no, entonces no es barrio, no es calle. O sea, es como la costumbre y la mentalidad. Entonces, así fue como se manejó, y creo que por eso es que no bailan. Porque, por ejemplo, tengo entendido que hay un par de reggaetoneros que sí bailan muy bien, pero cuando están en su show no bailan. O sea, y creo que es por lo mismo, por no querer como vender una imagen de, nosotros no somos boy band. Entonces, es una especie de traslado del reggaetón al hip hop. Sí, cabal. Y ahorita, por ejemplo, se dio que en un reality que hizo precisamente Ricky Martin, y creo que Wisin estaba de jurado o algo así, pues formaron una boy band nueva que se llama CNCO, y era como, bueno, metámosle urbano, pero que sea boy band, y entonces que canten como pop, pero sobre un beat urbano, para que sea una mezcla. Y la verdad fue muy inteligente. Entonces, de hecho, yo ya había pensado hacer algo así, y cuando lo vi, en vez de decir, ya se me adelantaron, yo dije, qué bueno, entonces están abriendo un mercado, y eso es lo importante. Entonces te comentaba, yo lancé una convocatoria en Facebook a ver si habían chavitos entre los 15 y 21 años que quisieran como que intentáramos que yo les lanzara una carrera y que fuéramos un equipo de trabajo en donde les escribiéramos las canciones, les produjéramos música urbana, pero con una imagen de boy band. Y de ahí me salieron 13 chavos a los que escogí, y por 2 meses la gente votaba, había una producción que también se encargaba de calificarlos, cantaban y todo, y escogimos a 5, y ese grupo se llama C4. Pero mencionaste que recibiste ¿cuántos videos de convocatoria? Fueron como 120, algo así, de videos de chavitos que me mandaron a ellos así cantando y todo. Pero como ya sabes, o sea, hay de todo. O sea, hay gente que cree que canta y sí, a la gran, entonces... Es como periodistas, sabemos unos que creemos, pero no vamos. Entonces me llegaron un montón, pero sí, de ahí escogí a los 13 que creí que tenían potencial y todo el asunto, y entonces se fue ahí
formando la hoy. Una vez más, si miro el teléfono, porque siempre se quejan porque no mira el teléfono, pero no es que no te esté poniendo atención, es por los comentarios que llegan. Aquí habla Julio Quiñones Vázquez. ¿Qué pasó con Harold de CTO? ¿Por qué casi no hablan de él? Bueno, en lo personal, y pues creo que es primera vez que lo digo, con Harold cuando CTO se terminó, Harold se fue con la saga, digamos, con Tito, y luego entró a Mamboteros conmigo. Y tanto había quedado como disgustado con Tito en la saga por ciertas cositas que hizo, como quedó conmigo. Entonces, por eso yo trato no mucho de mencionarlo. No quedamos bien, no tenemos una buena relación, él vive en Los Ángeles, no me meto con él ni nada, ni le ando tirando cosas, ni nada. Digamos que son diferencias creativas. Sí, prefiero quedarme callado y entonces es por eso y no es porque... No es por nada malo, igual no fue como de los originales de Contacto. Él estaba en el grupo Karma, que era un grupo que yo manejaba, y luego yo lo saqué de Karma y lo metí con nosotros a CTO. Entonces, después él fue parte de Mamboteros también, como por 1 año y algo, y luego él emigró a Los Ángeles y no quedamos en muy buenos términos, es por eso. ¿Oíste? El primer comentario que tenemos es de Castañeda de Zacapa, dice: saludos amigos, yo era un seguidor de Contacto, buen musicón, y a través de eso me encantó la música y me tiré al agua. Ahora soy cantante y me sigue gustando tu música. Brian, bendiciones y muchos éxitos. Muchas gracias. ¿Cómo tomas esto? Inspirar a que alguien diga, pues yo también puedo. Fíjate que muchos de los grupos y de la gente que está en el rollo urbano ahora me hablan y me dicen eso, es que yo cuando era niño te veía y que yo dije, entonces yo puedo. Y pues me siento orgulloso, feliz, ¿verdad? De saber de que hay muchos chavos que le entraron a la música porque de repente les gustaba la mía. Es una responsabilidad bien grande y siempre lo he dicho, yo no creo que nosotros hayamos sido los mejores. Lo que pasa es de que, o sea, fuimos luchones, hacíamos lo mejor que podíamos y porque teníamos mucho medio a favor de nosotros, digamos. Hay mucho chavo con mucho talento y a veces lo que falta es como pensar que sí se puede. Entonces creo que nosotros mostramos hasta cierto punto que sí se podía hacer algo en la música urbana. Yo te puedo decir de que desde 1997 para acá, que ya son 20 años, yo no he trabajado de otra cosa más que de la música urbana. Sí se puede vivir de la música. Yo vivo de la música y tengo 4 hijos, pues, o sea, mantener 4 hijos no es cualquier cosa. Entonces no te puedo decir que he hecho mucho dinero y que soy acaudalado y todo, pero sí he logrado y que a mucho orgullo vivir de la música urbana. Entonces sí se puede, lo que pasa es de que sí se topa uno con muchos obstáculos y yo creo que la mayoría paran tirando la toalla antes de que rompa el asunto. Y como yo te estaba diciendo, nosotros estuvimos 6 años probando, lo único que éramos chavitos entre los 14 y 15 años, pues entonces tal vez no teníamos responsabilidades económicas y ciertas cosas porque vivíamos con nuestros papás. Sin embargo, los papás, estoy casi seguro, les decía a mi hijo, ¿qué vas a hacer con tu vida? La estás tirando a la basura. Siempre. Pero ¿cómo era eso? Así como, fíjate papá, que, es mi sueño, déjame en paz. Fíjate que en mi caso, por ejemplo, y en el caso de Tito, yo creo que en el caso de todos, a los papás les gustaba porque nos miraban, o sea, nos iban a ver a los pocos eventos que teníamos y ese es mi hijo, y ahí está bailando, qué alegre. Pero obviamente les molestaba que estuviéramos ensayando todo el tiempo y que los estudios y esto, y por lo mismo probablemente sí, todos descuidábamos los estudios y teníamos muchos rojos en la libreta y claro. Entonces era el problema. Es normal. Por ejemplo, mi abuelita, que en paz descanse, ella sí me decía, mira, o sea, estudia, de estar brincando nunca vas a vivir. Y después, sí, abuelita, sí lo logré. Y después, no, ella gracias a Dios todavía vio cuando yo compré mi primer casa con la música. Entonces cuando me la compré... ¿La que ibas a tumbar? Cabal. Cuando me la compré yo me acuerdo que sí, ella me llegó y me dijo, mira, yo estaba equivocada, ¿verdad? Y yo le digo, no, abuelita, o sea, está bien. O sea, creo que también me motivaba como a demostrar que no, que sí se va a poder y sí se pudo. Mira, esta está súper chilera. Además de ser un gran artista, es un gran padre. Te amo, papi. Stephanie Marlene Rivera Castillo. ¿Ella qué número de hija es tuya? Es la primera, la primogénita, la de 20. Te amo, mija. ¿Cantarías un poco de Tumba la Casa? Ahorita. Sí, ¿por qué no?
pero ayúdame con las palmas, pues. Va, pero vos nos pones el ritmo, ¿cómo sería? Dice: tumba la casa, 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 tumba la casa. ¡Tráete la bulla! Pensé que no te ibas a usar. No, claro que sí, dice Víctor López Velázquez, pionero del movimiento urbano en Guatemala, ¿algún dueto con Tiempo Azul o alguien de nuevo en Mamboteros? Alguien de nuevo en Mamboteros. Fíjate que pues se ha grabado ciertas cosas, grabé con Willy Wonka y Siete Muecas, ahorita que él está metido en algunas broncas ahí, pero sí, Willy Wonka. Grabé con ellos, he grabado con gente nueva, digamos, gente de Los Duques, con, ¿qué más? Mega G, o sea, sí he grabado con gente que es de otra generación, digamos. Claro. Internacional, te comentaba que grabé con Sandy, de Sandy Papo también, que para mí fue así como, qué buena onda, que no es actual, pero era como que de mi inspiración, digamos, de la gente que yo veía, yo decía, sí, es como quiero sonar, y de repente grabar con él fue así como, o sea, un sueño hecho realidad, digamos. Ahora, grabar con ciertos grupos, no tengo ningún problema, yo creo que sí podríamos hacer cualquier feature. Todo lo que manden la invitación. Sí, y que la canción sea buena. Ahora, para darle un giro a la entrevista, vamos a hacer una mecánica que no es nueva. Van a decir, esa ya la hizo Adal Ramones. Sí, pero antes de Adal lo hizo Johnny Carson, y antes de Johnny Carson fue Bob Hope. Y esta es, si quieres dame permiso. A ver. Hicimos una selección de palabras. ¿Lo subo más? Sí, por favor, que si no, no nos va a... Me dicen. Jefe de cámaras, ahí estamos. Hicimos una selección de palabras para que O'Brien hiciera la selección, hiciera un rap, una canción con estos temas. Las palabras son, bueno, el tema es un rap con O'Brien Rivera. Las palabras son Chuchito, Gaby Moreno, Chiltepe, Kim Kardashian, chicharrón, elote loco, colazo, Ricardo Arjona, desprendimiento de un iceberg, camioneta, Tony Presidios, obviamente, CTO, Donald Trump, contacto, las gaviotas, los mamboteros, cooptación de Estado, bebés por los gaviotas, ¿verdad? La línea, mango con pepita y cambio climático. ¿Estás dispuesto a hacer una canción con eso? Probemos. Yo, sí te soy bien honesto, yo no soy de... En el género urbano hay mucha gente que, por ejemplo, están los que improvisan, están los que escriben, están los que esto y lo otro, los que bailan. Yo soy más de sentarme y componer que de improvisar, pero podemos probar y si tengo error me disculpan, pero no soy muy bueno improvisando. Mientras yo iré marcando las palabras que ya he mencionado, pero necesitamos un beat. Y nuestro jefe de piso va a poner ahora el ritmo. Cualquiera. Sí. Es de hip hop, ¿verdad? A ver, ¿a qué hora se empieza? ¿O será que se mantiene ahí el ritmo? Yo creo que sí se va a tener. Pero no va a tener un... Ahí está. ¿Ok? Hola a todos mis amigos, los saludo de primero como Ricardo Arjona o Gaby Moreno. Yo represento a Guatemala con los mamboteros, con contacto y CTO, empecé de los pioneros. ¡Ja! Ok, vamos. Yo. Yo soy guatemalteco y perdón que lo repita, pero combo siempre mango con pepita y también chiltepe y chuchitos, elote loco, lo repito y seguimos aquí improvisando para que todo el mundo que me está escuchando sepa muy bien que yo estoy improvisando con mi amigo aquí presente para que no sepa que estoy, tú sabes, aquí como arruinando y ya me estoy un poquito yo trabando, pero seguimos adelante para que no se pierda. Yo vengo así de pants y camiseta porque me eché un colazo en una camioneta y seguimos aquí improvisando un poco. Soy de los 90, de la época de Vico, sí, el que cantaba Tony Presidios porque era así, y seguimos aquí adelante para que todo el mundo sepa que seguimos
Y tenemos aquí la palabra chicharrón como mis amigos de la miseria que ya la cantaron y seguimos improvisando un poco para que todo el mundo sepa que a mí me funciona el coco y seguimos por aquí, vamos a ver qué sigue. A ver, para mientras, dale ahí. En lo que se me ocurre algo. Y dice... En los 90 todo era diferente, no había reggaetón ni era presidente Donald Trump, así que seguimos adelante, vamos a ver qué mencionamos. No había desprendimiento de un iceberg en ese entonces por el cambio climático que sabes alarmante y seguimos por ahí, todo el mundo con las palmas en su casa para ayudarme viene, dice, ¿qué me falta? Cooptación de Estado, bebés, la línea, las gaviotas y Kim Kardashian. Ok, vamos a ver. Dice. Yo creo que esto es algo que es automático, como la Kim Kardashian en los medios temáticos y sabemos bien que hay muchas cosas como lo que ocurre o lo que ocurrió en las gaviotas con las mamás gritando, mi bebé, bájate ya. Pero seguimos, tú sabes, improvisando. El caso de la línea yo no estoy tocando porque tú sabes que no me siento contento. Me siento con el estómago revuelto. Ahí está, ya. ¿Qué falta? Cooptación de Estado. El estómago sí. Revuelto con la cooptación de Estado. No rima, pero me salvaste. Ahí está. Dale. Muchas gracias. No, se fueron algunas, ¿verdad? No me salió muy Casi bien, todas, pero... no sé cómo les pareció. ¿Se fueron todas? Sí. Bueno, yo no soy muy bueno improvisando, pero ahí se fue. Pero salió. Ahí se fue, sí. Y bueno, gracias por venir a la entrevista. Y lo último es, ¿existen pasos básicos para el baile? Depende de qué baile. ¿Cuál es tu fuerte en el baile? ¿O realmente los dominas todos? No creo que... O sea, puedo bailar un poquito de todo, pero yo creo que nosotros lo que teníamos, que era como también lo que la gente dijo, era diferente, era que nosotros bailábamos el merengue no como merengue, o sea, era un merengue hip hop y todo, pero si mirabas por ejemplo a Proyecto 1, ellos no bailaban, si mirabas Ilegales sí hacían pasos, pero era como, en esta fiesta caliente la mujer, entonces nosotros tratamos como de mezclar las cosas y en ese entonces estaba la música techno que estaba bien fuerte. Sin embargo, aquí en Guatemala el tecno se bailaba, no sé si te acuerdas, pero era así como que con las manos. No, es que yo no había nacido, no me acuerdo. ¿Cuántos años tenías? 22. Entonces es por eso. Bueno, pues la música tecno se bailaba diferente aquí en Guatemala, pero en México se bailaba de una forma en donde nosotros veíamos programas de televisión. Había un programa en especial que se llamaba Todo Dar, donde hacían concursos de baile. Entonces la gente que bailaba tecno en ese entonces lo bailaba diferente en México. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no bailamos el merengue así como se baila el tecno en México? Entonces, para los que no lo sabían, las coreografías de Contacto, que eran así como raras y complicadas, surgieron precisamente de cómo bailaban el tecno en México. Entonces, lo que hicimos fue como fusionar eso con el merengue house que se hacía aquí en Guatemala. Te voy a interrumpir para regresar a los usuarios que nos escriben. MB Diegues, ¿quién fue su mayor competencia en ese tiempo que trabajaban para la misma compañía, no? Ok, es que sí, en nuestra compañía habían varios grupos. De hecho, te sé decir que yo trabajé para esa compañía, aparte de que estaba en Contacto, digamos. Yo, como nació mi primera hija, que fue la que me saludó por ahí, pues yo igual tenía que ver de qué forma ella compraba los pañales, claro, y hacía sí, pues. todo. Entonces yo le pedí trabajo al dueño de la empresa que nos manejaba. Entonces él me dijo, ok, va, venite, te vamos a pagar tanto al mes y vos te vas a encargar de monitorear las radios y ver qué tanto estamos sonando y qué tanto suena la competencia y me vas apuntando y también te vas a encargar de llevar la música a las radios y vas a ser como el representante, digamos, de la compañía. Entonces, por ejemplo, si Tormenta Band grababa un disco o grababa un tema, yo era el que lo llevaba a las radios. Entonces yo llegaba ahí, buenas, miren, me mandaron de parte de Producciones Barça para traerles esto. Entonces yo era como el que hacía ese trabajo. Entonces empezaron a aparecer más grupos urbanos y obviamente como miraban que nosotros estábamos funcionando y que éramos de esa empresa, llegaban a tocar las puertas a esa empresa. Entonces a mí me tocó audicionar a varios de los que habían estado conmigo tratando de sobresalir.
Entonces me tocaba audicionarlos y de repente a algunos les tuve que decir que no y a otros les tuve que decir que sí, porque eran buenos. Entre ellos estaba Guillermo Antonio, el del Baja Baja, ¿verdad? Bueno, sigo necios. El de Baja Baja, mamacita. Ese mero. O sea, yo fui el que... En un libro de historia lo leí. Yo fui el que lo audicioné entonces y él entró a Barça porque yo dije, sí, el Patojo es bueno. Y después también estuvieron unos amigos que se llaman ahora Grupo Caliente, que también en ese entonces se llamaban Prisma. Ellos llegaron y se audicionaron y de ahí salieron también. Entonces, ¿quién fue mi competencia dentro de Barça? Creo que fue Karma, y lo chistoso es que Karma lo formé yo. O sea, en ese entonces nosotros estábamos pegando con Contacto y yo era amigo de Harold, de Carlos y de Jairo. Ellos vivían como en la colonia donde yo vivía, y entonces ellos llegaban y tenían un grupo que se llamaba Conflicto y nosotros éramos Contacto. Entonces se suponía que era como... Sí. Se suponía que era como la competencia de nosotros, pero ellos se salieron de la compañía donde estaban y me pidieron ayuda. Entonces yo jalé a ellos tres, les armamos una coreografía ahí y los lanzamos en un festival que se llamaba Festival Pop Latino, y quedaron en segundo lugar. Pero como se les había armado la coreografía, yo les escribí la canción de ellos que pegó, se llamaba Menea. Y mucha gente no sabía que yo era el que había escrito la canción y pensaban que hoy sí apareció la competencia de Contacto, estos sí les van a charrear. Pero era tu canción. Y era una canción que yo había escrito y yo había estado detrás de la coreografía de aquellos y todo el rollo. Entonces, de hecho, los que estaban enojados eran los que estaban conmigo en Contacto, porque ellos pensaban que yo había creado nuestra propia competencia. Y entonces mucha gente pensó que Karma y Contacto éramos competencia, pero en realidad yo manejaba Karma. Yo me asocié con el que era el dueño de Contacto, digamos, y entre los dos éramos dueños de la marca Karma. Entonces, claro. Y ahí fue pues donde yo también empecé como a diversificarme en el rollo urbano, porque ya no era solo un integrante de un grupo, sino ya era manager de otro, y así nos fuimos como creciendo un poquito. Linda Nayeli de Obando Castillo. Se te quiero, Brian Rivera, gracias por todo lo que nos hiciste vivir. Muchas gracias. No, yo creo que el agradecido soy yo, porque como les mencionaba, gracias a Dios pues nunca le ha faltado la comida a mis hijos, y me siento privilegiado así totalmente de tener tantos años en este rollo, de seguir cantando. La verdad yo me acuerdo que en ese entonces yo decía, yo me imagino que a los 30 ya no voy a cantar, pues porque... O sea, pues a los 30 empieza uno a vivir. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo lo que decía era, está bien si yo cantara baladas, si cantara pues música como un poco más para adultos, pero nuestra música es para chavos, y a veces me pregunto, estamos en los conciertos y yo digo, ¿qué hacen chavitos de 15, 18 años cantando mis canciones? Y probablemente ni siquiera habían nacido. Claro. Pero qué buena onda que hay ciertas canciones que trascendieron épocas, que trascendieron décadas, ¿verdad? Y por ejemplo, como te digo, yo sigo cantando Manos Arriba, sigo cantando Nadie Nos Detiene, y son canciones que escribí hace 20 años. Entonces sí estoy muy agradecido con la gente, la verdad, sí me muestran mucho cariño. Hay otros a los que no les caigo bien, obviamente, otros que dicen, o sea, él fue el que metió la música hasta que no sirve. O sea, a la gente que no le gusta el rollo, pues, pero yo creo que pues, es como cuestión de amplitud musical. Claro. Yo te escucho desde los Beatles hasta Wisin y Yandel, pues, o sea, yo trato así como de no tener un género marcado. De repente hay algunos géneros musicales que sí los siento como muy pesados para mi gusto, pero sin embargo no soy de los que se ponen a criticarlo. O sea, música es música para mí. Entonces creo que sí es cuestión de tener un poco de criterio amplio en cuanto a la música, porque todo es música, ¿verdad? Porque por lo regular sí se juzga mucho el reggaetón, porque no, que solo es como los mismos 4 compases y que se repite y todo, pero es igual el hip hop, y en Estados Unidos o en ciertas culturas el hip hop es considerado sí un arte, como lo que es en realidad, ¿verdad? Pero lamentablemente sí aquí en Guatemala cuesta un poco, y tenemos una cultura en donde si haces esa música entonces no sos músico y no servís y esto y lo otro, pero no es tan así tampoco. Yo creo que gracias a Dios hay mucha gente de otros grupos que sí tocan instrumentos y todo, que sí respetan mucho mi carrera y mi trabajo, digamos. Entonces, como te decía, súper agradecido yo con toda la gente que me ha seguido por todos estos años,
por toda la gente que bailó con mi música, de verdad. Es un gusto para mí cuando se me acercan en los eventos y me cuentan sus anécdotas, o hay gente que me cuenta hasta todo lo que pasaba para irnos a ver a algún lugar. Gente que me contaba, no, fíjate que yo traté de entrar a tal lado, en un salón en Reu, por ejemplo, o en Mazate, y no pude entrar porque ya estaba lleno y hasta me puse a llorar, y mis papás, no, hombre, que mira que cuando vuelvan a venir. O sea, me cuentan historias que a veces uno ni se imagina. O sea, uno está dentro de tu cápsula, digamos, ¿verdad? O sea, estás en el movimiento, sabes que la gente te sigue. En ese entonces sí era una loquera, ¿verdad? Era de que terminábamos y nos jalaban la ropa y nos costaba un montón entrar a la camioneta. Entonces tenían grupos y todo. Sí, yo te podría decir que del año 98 al 2000 sí fue así, una loquera así total, en donde sí nos costaba incluso salir de los eventos. O sea, sí era un rollo que ahora lo recuerdo y digo, la gran, o sea, tal vez eras un rockstar. Tal vez cuando lo vivís no te das cuenta, pero ya después cuando ya recordás y lo pensás, decís, a la gran, o sea, sí pegó fuerte el asunto y no me di ni cuenta. O sea, lo vi pasar nada más. Y yo creo que porque a nosotros nos costó mucho, cuando lo alcanzamos, se nos pasó rápido. Fue así como que de repente estuvimos y solo fue como creciendo y no nos dimos cuenta cuando estábamos, digamos, en el mejor momento. Y sí te puedo decir, nosotros, por ejemplo, Tito, al menos Tito, Luis y yo, que somos de los 4 originales, ahora hemos estado transmitiendo en vivo a través de Facebook y como contándole a la gente, nosotros 3 juntos, cómo era que vivimos nosotros desde dentro todo lo que la gente... Un detrás de cámaras de esa época. Exacto, cómo fue que nosotros veíamos las cosas, porque de repente sí es como te decía, es un gusto de repente escuchar anécdotas. Me cuentan algunas de las que estuvieron en el Fans Club y todo el rollo de que a veces se quedaban a dormir en los parques de los pueblos, porque nos iban a ver y estaba lejos y nosotros terminábamos de cantar, y a nosotros terminábamos de cantar, nos subían a la camioneta y vámonos. Pero ellas se quedaban. Y ellas se quedaban ahí y estaban chavitas, pues, y entonces a veces era así como, ¿y ahora qué hacemos? Y se quedaban a dormir en el parque. Yo digo, a la gran, cómo los papás permitían esas cosas y uno ni en cuenta. Y qué bueno que no les pasó nada. Exacto, y a veces hasta, una vez me contaron que se habían ido a quedar a dormir a la casa de un chavo que llegó y les dijo, miren, ahí está mi casa, si se quieren ir. Y digo, ¿cómo no les hicieron nada? Entonces sí, hubo mucha gente que dejó sus nervios ahí, ¿verdad? Con nosotros, y para nosotros pues es impresionante, porque tal vez en ese momento no nos dimos cuenta, y ahora cuando nos cuentan las cosas, para nosotros es como, en serio, o sea, fue tan así y nosotros lo vimos pasar. Entonces sí. Pues mira, gracias por venir. Te agradezco tu visita a República. Antes de pasar a la clase de baile, tus redes para los que no te siguen y se unan a tus proyectos. Bueno, como yo no soy como tan actual, ¿verdad? Entonces, hasta ahora estoy como empezando a mover ciertas cosas en mis redes. Por ejemplo, mi fanpage casi no la he movido. Tengo como 1800 seguidores nada más ahí. Mi fanpage es Brian Mambotero. En mi Instagram también estoy como Brian Mambotero. Y ahora, el Facebook, que sí es algo que muevo porque lo siento como un poco más personal y no es como artista, sino como persona. Mi Facebook tiene mi nombre normal, o Brian Rivera. Pero ya no hay cupo. Pero está lleno, tengo 5000 seguidores. Lo que voy a hacer es ver quiénes son los que no me comentan y los zafo para que se entren los que sí quieran comentar. Sí, hay que comentar. Así es de no, y muchas gracias de verdad, porque la gente sí me ha mostrado demasiado su cariño. Hay veces que yo creo que pasa, ¿no? Todos nos sentimos solos en determinado momento, y a veces cuando uno se siente solo o tiene ciertos problemas, a mí me pasa que publico algo y empieza la gente como a comentarme cosas positivas y me doy cuenta de que no estoy solo, nunca voy a estar solo. Realmente no estás tan solo. Exacto. ¿Qué te digo que te Ahora vamos con los pases de baile y quisiera que nos mostraras 5 pasos o 3 pasos de baile que todo hombre debería de utilizar a la hora de bailar hip hop o estar en una fiesta y que es trozo para bailar. Lo que pasa es de que hay diferencia, por ejemplo, entre el hip hop de mi época al hip hop de ahora. Pero no hay movimientos universales. Fíjate que el vals... No hay una especie de vals. Vamos a ver, no hay como especie de vals. Pero por ejemplo,
te ponen hip hop en una fiesta, ¿qué haces? Lo primero es esto. Es como, sí, ahí la llevo. Bueno, yo con un trago. Pero... A ver, dale. No, yo estaría así. Si es la fiesta, yo estaría así, mira. Mira, pues, ¿a vos qué música te gusta? No, el rock principalmente. Ok. No, pues el rock, digamos. Sí, pero, o sea, ¿tenés algún grupo o...? Sí, pero no lo ponen en las fiestas, es Pink Floyd. Pink Floyd, va, exacto. Va, por ejemplo, y a eso voy. Los que les gusta el rock y todo, es como música muy... Sí, solo headbang, ya. Ajá, entonces, pero sin embargo, ¿qué haces cuando te ponen un reggaetón en una fiesta y... Si estoy en la fiesta, sí, así bailo con él. bailas con traguitos, o sea, solo haces así? Sí, justo. Va, pues mira, pues ahora tapas el vasito y le dices... Para que no se te salga el carro, Con la cadera hacia atrás. Sí, es que es así como hombrito, ¿verdad? Le das hombro y hombro. Entonces, sí, eso es como la base. Ahí, ahí la llevas. Solo hacer para este espérate, lado. ya me dolió. Imagínate, y vos sos mucho más joven que yo. Sí. Ese es uno de los básicos. O sea que es con las así, con la cintura hacia atrás. Es aquí. Es hombro. Va. Ahora, por ejemplo, merengue. Estás bailando merengue. La base es pa, pa, pa. Sí. Va, dale pues. No, no, es que yo no sé bailar. No, por eso ya vi, pero. Va, en salsa es lo mismo, solo que más lento. Salsa sí. Es que el secreto está en la cintura. En las piernas. Y en las rodillas. Va. Ahí ya te di tres, ¿no? Salsa, merengue, reggaetón. Bachata, pues bachata es fácil, ¿va? No sé. Bueno, es fácil como lo bailamos nosotros, ahora como lo bailan los dominicanos. ¿Cuál es? Que miras que dan vueltas, que hacen. Sí, pues. En cambio, lo de nosotros es pa. No, no puedo. No. Bueno, ahí está. Sí, soy el hombre Bachata, promedio, lo salsa, siento. merengue y hip hop. Ridículo promedio, lo siento, ¿no? Y ahora reggaetón, dale pues. No, ahí sí no. Dale hasta abajo. Va que sí. La gente que está aquí, que me apoye. Gracias. Gracias, el Club de República, como Pero solo siempre, cintura, mira, pues, apoyo. todo cintura así para abajo. Para abajo. Ahí está, Así decimos. Ahí está. Bien. Gracias, Abraham, gracias por venir. No, Un muchas gustazo. gracias a ustedes. Amigos de República, gracias por sintonizar y pues seguiremos acá si el sistema lo permite. Hasta la próxima.